Buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio A Contraluz. Como ya todos conocen, analizamos diferentes perfiles de Membrilla y de la provincia, donde pueden conocer en detalle a diferentes personas en las entrevistas en profundidad que realizamos. En el programa de hoy tenemos a una persona pues bien conocida por todos, que hace un mes, muy poquito tiempo, estuvo pues encima de las tablas de la Casa de Cultura, que es miembro del grupo literario Airén y que pues tiene también mucha relación con el mundo de las letras. Hablamos de Alicia Jiménez Muñoz. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Alicia, pues como digo, mucha relación con las letras. No sé si en tu infancia ya empieza ese gusto por la lectura o si nos puedes contar, pues eso, cómo fue un poquito tu infancia. Bueno, pues sí, yo me recuerdo siempre recuerdo hasta los libros de parvulitos, desde que aprendí a leer, me recuerdo siempre leyendo. Aunque en mi casa no había apenas libros, recuerdo ver en una cámara, en el lugar más recóndito de mi casa, ver una librería a la que yo ni siquiera alcanzaba, porque era un mueble viejo con libros que probablemente eran de mi abuelo, que era el lector más grande que había en mi casa, aunque yo no lo conocí, pero mis padres no los recuerdo leyendo mucho, pero a mí me llamaban muchísimo la atención los libros de lectura y sobre todo las lecturas de los libros de texto, aunque no era muy buena estudiante porque la verdad no me gustaba estudiar, pero sí que me gustaba muchísimo leer. Entonces, desde siempre me recuerdo leyendo, creo que no ha pasado un día en mi vida en que no haya leído. Y eso sin darme cuenta, pues no sé exactamente cuándo empezaría a escribir, pero sí que recuerdo que en el colegio la profesora de lengua, ya iba yo a sexto, pues tendría 11 o 12 años, y para animarnos a escribir, el AMPA había organizado un concurso de redacción o de poesía en conmemoración del Día del Árbol. Entonces la profesora, que recientemente falleció, Carmen Alhambra, nos invitó a los niños, nos animó a que participáramos con el fin de que solamente por participar nos subía un punto en la nota de lengua. Y yo solamente por ese hecho, digo, pues mira, si me suben un punto, pues bienvenido sea. Participé solamente por eso, porque me subieran un punto sin ninguna pretensión de poder ganarlo. Y yo lo hice de la mejor manera que pude, ella me ayudó a corregirlo porque tenía muchos problemas con las faltas de ortografía, y me ayudó a corregirlo y lo presenté con el único propósito ese de que me subieran el punto. Y ya ni me acordé más de eso, y al cabo de varios días o varias semanas, pues la profesora empezó a decir que los que habéis participado, que no había participado nadie por lo visto, pues, y yo no pensaba ni que estaban hablando de mí, que el que ha ganado, bueno, tiene que estar muy orgulloso porque no sé qué, porque ha sido un poema muy bonito. Y cuando dijo mi nombre me sentí tan contenta, que era un poema que ni siquiera no lo guardé, y el premio era un libro de Puig, de una investigadora que había, que eran muy famosos esos libros en mi infancia. Y bueno, eso me animó muchísimo, y no sé por qué a partir de ahí, pues cualquier cosilla me motivaba a escribir, que hace poco me encontré un blog con poemas y algunos textos que, pues eso, a partir de 11 o 12 años fue cuando empecé a iniciarme sin ninguna pretensión, simplemente que me lo pedía el cuerpo a escribir, y ni participaba en concursos ni nada, simplemente escribía por el placer de escribir. Bueno, para que veamos, ¿no?, que esto ya viene de largo, sí. Y que no sabemos cuándo puede surgir esa chispa. Sí, ya lo creo, sí. Y bueno, cuando eras pequeña imagino que también te gustaba jugar, pues como todos los niños cuando somos pequeños, pues nos gusta jugar y pasarlo bien y tener nuestros ratos de ocio, ¿no? ¿Qué te gustaba hacer? Bueno, pues en mi infancia íbamos al colegio por la tarde, salíamos a las 5, y en mi casa hay una panadería, es una casa grandísima, tiene un corral enorme, y había montones de leña para el horno, y eso era un paraíso para jugar, para esconderse. Un montón de niños han pasado por mi casa, de hecho han pasado muchas generaciones, porque mi padre cuando era pequeño también era la misma casa. Yo llevo toda mi vida viviendo en el mismo pueblo, en la misma calle y en la misma casa, y era una casa maravillosa para jugar,
porque había un almacén donde estaban las sacas de harina para el horno, que eso era igual, subirse al trepar por las sacas de harina, jugar al escondite, yo me pasaba las tardes enteras hasta que no se hacía de noche y no me llamaba mi madre, no me acordaba de ir a cenar. Me pasaba el día y eso también luego me dio pie a escribir relatos acerca de esa infancia, de esas tapias, que todavía el corral está, y esos montones de leña por los que yo me escondía. Cuando llegaba el carro con la leña me encantaba ver a los hombres de descargarla y de bajar a la cueva. También había una cueva grandísima y me encantaba bajar a la cueva e imaginar, pues eso, había tinajas, porque era una antigua bodega, había tinajas y nos escondíamos, mis amigas y yo. De hecho, mi padre me hizo una especie de piscina con una tinaja y ahí nos bañábamos. Y en mi casa había un basurero, que en la mayoría de las casas había basureros, y ahí pues tiraban, no había recogida de basuras en el ayuntamiento, y entonces tiraban las latillas y todo eso, y nos metíamos al basurero con cuidado, cogíamos las latillas, y las latillas eran los utensilios para darle de comer a las muñecas, nos hacían de plato. Y que bueno, luego mi madre me regañaba muchísimo porque decía que te vas a cortar, pero yo que sé, éramos tan libres que pues yo que sé, nunca nos pasó nada, aunque era un sitio que yo, ahora pensándolo, creo que no hubiera dejado a mis hijos con las cosas. Había el tractor, estaba el carro de las mulas, la cuadra de las mulas, y allí era maravilloso para jugar, y ya te digo, desarrollábamos muchísimo la imaginación con un cartón de detergente, que entonces venía el detergente en pequeños cartones. Cuando ya estaba terminado le poníamos un cordelillo, nos valía de bolso, o sea, desarrollábamos muchísimo la imaginación, porque juguetes por lo menos yo tenía poquísimos. Y bueno, pues en ese sentido era bastante creativa. Cualquier cosa valía para... Sí, cualquier cosa valía. Los recortables también de la época, que eran también entre las niñas, eran muy famosos, que te pasabas el día recortando los vestidos para ponérselos a la muñequilla, y luego incluso los calcabas y luego ya los coloreabas tú, le dabas tú el estilo que tú quisieras, y ya tenías más vestidos para ponerle a aquella muñeca de papel que te duraba un montón de tiempo, porque al no tener juguetes teníamos que cuidar esos pequeños juguetes que teníamos. Bueno, te iba a preguntar por alguna anécdota, pero veo que son muchos recuerdos los que tienes de la infancia, ¿no? Sí. Mira, una anécdota te puedo recordar, que luego, de hecho, escribí un relato con esa anécdota. Pues, como te digo, no había ni recogida de basura ni desagüe en las casas. Cuando llegó el desagüe, pues cuando yo tendría, pues eso, 10 o 12 años o más. Y recuerdo que el agua de fregar salía por un tubo a una espuerta, que luego ya mis padres vaciarían pues por el corral, o no sé dónde lo vaciarían, porque desagües no había en las calles del pueblo. Entonces hacíamos gachas, que le llamábamos gachas puchas, pues era como la papilla que le dábamos a las niñas, que era a las muñecas, que era barro con agua. Y el agua, por supuesto, no era de los grifos, porque bueno, también llegaron los grifos, pero de momento el agua lo llevaban los aguadores, aunque yo todavía era pequeña, o sea, ya los grifos los pusieron, pues eso, con esa edad, cuando tendría 12 años o así. Pues llegó una amiga, yo hacía las gachas con el agua sucia de fregar, o agua del pozo, que llenaban una pila para que bebieran las mulas, y con ese agua, que la mayoría de las veces estaba llena de mosquitos y de cosas, pues hacíamos las gachas para darle a las muñecas. Y llegó una amiga y preparábamos pues un bote de tomate vacío, pues era un vaso, lo llenábamos de agua y hacíamos como que bebíamos. Pero las amigas habituales sabían que ese agua evidentemente no se podía beber. Pues una vez llegó una amiga que no había llegado nunca, y dijimos, pues venga, que vamos a comer las gachas. Le dimos las gachas a la muñeca, que hacíamos una cucharada y hacíamos como que la tirábamos. No, que la tirábamos, claro. Y ahora hay que beber. Y la chica pues bebió del bote, aquel bote oxidado, y dijimos, pero no bebas, que es agua sucia, que te vas a morir. Y la chica escupiendo, bueno, no llegó a vomitar, pero escupiendo y todo, pero ahora que te vas a morir, que has bebido agua sucia. Bueno, una preocupación, ya la tarde de... los 7 males. La tarde de juego ya se malogró, ya nos fuimos cada una a nuestra casa, yo con una preocupación, porque yo decía, Dios mío, como se muera la culpa va a ser mía. Y al día siguiente vamos al colegio, ¿no te has muerto? Claro, no teníamos móvil para preguntarle cómo seguía. Y al día siguiente, y además ni le dolió la tripa, ni se puso mala, ni nada, pero no se lo digas a tu madre, no se lo voy a decir, luego ya si te mueres, pues ya veremos a ver qué hacemos. Pero yo pasé una semana de disgusto, porque yo pensaba que, digo, si se muere a mí me van a llevar a la cárcel. Y recuerdo de llegar todos los días las otras amigas, que no te has muerto, no estás mala, no, todavía no, pensábamos que se iba a morir.
y al final no se murió, y luego ya cuando ya fui mayor recuerdo que escribí un relato con relación a eso y se lo regalé a ella, y siempre lo recordamos. ¿Te acuerdas cuando bebiste agua sucia? Decía, bueno, si ya me inmunicé. Como mucho es una gastroenteritis, ¿no? Pues, es que ni siquiera, y era agua de fregar, agua sucia, completamente sucia, y no, ni se puso mala ni nada, ¿sabes? Yo que sé, estábamos los niños inmunizados, o se inmunizó a partir de entonces. Bueno, pues ahí queda eso. Sí. Y si hablamos de tu familia, pues imagino que, bueno, nos estás hablando un poquito de esa estantería de tu abuelo, no sé si hubo alguien que te impulsó un poco a escribir, a leer, más allá de los libros que te encontrabas en la estantería. Pues no, nadie, es más, mi madre me insistía más que cosiera antes que leyera, y estaba cosiendo y tenía un libro, y cuando veía que venía mi madre lo escondía, porque siempre me decía, pero ya es que ya estás con la escribanía. Luego ya cuando ya fui mayor y ella ya vio que realmente esta afición iba un poco, aunque esa afición no me dedico profesionalmente a ello, pues, pero ya vio que iba más en serio, pues luego ya escribí incluso relatos de su vida que publiqué luego en el programa de festejos, y a ella ya le gustaron. Pues en un principio no me animaba nadie, además que yo tampoco pretendía que me animaran, porque es que no lo reconocía como algo ni creativo ni nada, simplemente me salía del alma, leía porque me encantaba leer, y de vez en cuando a escondidas, no a escondidas tampoco, simplemente escribía porque me pedía el alma escribir. Y ya te digo, mi padre sí solía leer el periódico, pero sí libros de novelas y eso no los recuerdo leyendo. Una hermana mía sí también era bastante aficionada a la lectura, pero nadie me animó, como ahora tenemos tanta insistencia con los chicos que lean, que si lees, que si... Pues antes nadie se preocupó de que yo leyera, y recuerdo perfecta, de hecho en mi casa había poquísimos libros. El primer libro que tuve fue este que te he dicho que gané, que era de Puig, y no había ni biblioteca en Membrilla. La biblioteca la inauguraron en el año 82, en las escuelas del Matadero que están al lado del ayuntamiento. Solamente abrían por la tarde. Eso era el lugar de encuentro de las niñas y de niños de mi edad. A mí me encantaba. Por las tardes era salir del colegio, ya éramos más grandecillas, ya no era tanto la época de jugar. Entonces era salir al colegio, ir a la biblioteca. Estaban los libros de Los Cinco, de Dean Blyton. Estaban los libros de los tres investigadores, los de Puig, los de Nacida Inocente. Eran tesoros que estaban al alcance de nuestra mano, porque yo no tenía dinero para comprarme libros. Y nos pasábamos la tarde en la biblioteca. Cuando una se llevaba un libro había que estar al tanto para cuando lo llevara irte con ella para que no te lo quitara otra, porque éramos lectoras voraces. Mi pandilla amiga, la verdad que éramos todas muy lectoras y seguimos siéndolo. Y pasábamos las tardes enteras en la biblioteca. Yo recuerdo que en la sala infantil, la recuerdo además como si la estuviera viendo ahora mismo, que pasábamos las tardes enteras y no pasábamos a la sala de adultos nunca. Y una vez que nos mandaron a hacer un trabajo de historia del colegio, que tenemos que hacer un mural, y pasamos a la de adultos, me topé con la biografía de Rafael Alberti, que me di cuenta que había nacido el mismo día que yo, el 16 de diciembre, pero del año, bueno, un montón de años antes que yo. Y me topé con esa biografía de él, La Arboleda Perdida, que se llamaba, y la leí siendo bastante pequeña, como que me impresionó muchísimo, y estaban todavía mis amigas con los libros de Los Cinco, de los tres investigadores y todo eso, y aquel libro vi como el proceso de escritura de aquel escritor, y me sentí muy reconocida, como que este hombre, que ni sabía quién era, ni le ponía cara. Vi que era Rafael Alberti, pero no le ponía cara, porque me sonaría, como era tan mala estudiante, porque no me gustaba estudiar, pues probablemente cuando explicaran la biografía de los autores de la literatura española, probablemente no le hacía ni caso o no le prestaba la suficiente atención. El caso es que a mí esa biografía me sentí muy identificada con esos primeros inicios de lo que contaba ese hombre, y me gustó muchísimo. Y como que la leí como diciendo, bueno, pero esto es que no tengo que decírselo a nadie, porque esto no le va a interesar a nadie. Y ya te digo que mis días en la biblioteca los disfruté muchísimo. Este local precisamente en el que estamos fue la segunda ubicación de la biblioteca, y aquí seguía yo viniendo luego yo fui adquiriendo libros, ya cuando me regalaron Miguel Strogoff en mi cumpleaños, que eso es que recuerdo hasta los primeros libros de la biblioteca que tengo actualmente. Sí, ya veo que la lectura como que ha marcado mucho en ti, ¿no? Que al final pues también es importante, que no es solamente, yo creo que a lo mejor cuanto más obligamos también a la lectura, pues más rechazo puede crear. Sí. No lo sé el método, porque yo a mis hijos la verdad que le insistí mucho que leyeran, y bueno, leyeron la época del colegio, pero luego no son especialmente lectores.
Y a mí creo que fue una cosa innata que surgió de mí, pues no sé, pues eso, yo qué sé. Disfruté, sigo disfrutando la lectura es que a veces mi tabla de salvación, porque yo qué sé, te acompaña muchísimo y te abre puertas y te descubre mundos. Bueno, un hobby bonito, ¿no? Que al final... Sí, precioso, sí. Y bueno, de tu infancia, adolescencia, ¿cómo fueron los años bueno, pues del colegio, de la época en la que estuviste estudiando? No sé si algún profesor o profesora te marcara un poquito más sobre otro o alguna asignatura. Bueno, mis profesores yo creo que me marcaron todos, porque escribí luego ya de mayor un relato, que también publiqué en el programa de festejos, describiéndolos a todos, porque es una cosa que, lo que te digo, que había cosas que se me quedaban en la cabeza sin pretensión, sin pretenderlo. Y cuando ya mis hijos empezaron a ir al Colegio Virgen del Espino, que fue en el que yo fui, pues cuando yo pasé a aquellas aulas, se me vinieron a la cabeza todos mis recuerdos de, aunque ya te digo, aunque sin ser buena estudiante, pero una estudiante mediocre del montón, pues recordaba muchísimo, con cariño, a todos los profesores. Entonces escribí un relato describiéndolo a todos. Me acordaba hasta de los coches que tenían. Me acordaba de los coches que tenían todos, tengo muy buenos recuerdos de ellos, porque que ellos probablemente luego en una gala de la educación recuerdo que vi a uno de mis maestros que era de matemáticas y le fui a saludarlo y el hombre ni se acordaba de mí, porque digo, a ver si yo fui una estudiante mediocre que no destaqué para nada, pero yo tengo buenos recuerdos de todos, desde la maestra de parvulitos, doña Julia, hasta los 6 profesores de la segunda etapa, que le llamamos entonces a sexto, séptimo y octavo, le llamamos la segunda etapa. Tengo muy buenos recuerdos. Y luego, otra cosa que también hacíamos mucho los jóvenes de aquella época, era ir a máquina, le llamamos ir a máquina, que era una academia que había de mecanografía, que la profesora Loli era un encanto, que yo creo que todos los chicos de mi edad, o todas las personas de mi edad que sabemos escribir a máquina, es gracias a ella. Además que aprendía muy bien, o sea, enseñaba muy bien. Y otra cosa, ya cuando ya éramos ya más grandecillos, ya no era época de jugar, pues era salir del colegio, merendar e ir a máquina, que estaba en la otra punta de mi casa, del pueblo, y íbamos y aprendimos a escribir a máquina, que cuando luego yo me examiné, que entonces nos examinamos en Madrid, recuerdo que los primeros sobresalientes de mi vida fueron aquellos de los exámenes de mecanografía, y eso fue también maravilloso, aprender a escribir a máquina, porque una vez que aprendías a situar los dedos en las teclas y a conocer el teclado, pues luego ya era copiar libros, o sea que era otro aliciente, porque además de estar escribiendo a máquina, que me encantaba, pues además estaba copiando un libro que también me gustaba. Y fue también muy gratificante esa época. Muchísima gente de mi edad, o unos cuantos años arriba y abajo, recordará aquella academia en la que yo aprendí a escribir una máquina léxico que se llamaba enorme, de hierro, con las teclas duras, que ahora cuando escribes en un ordenador es maravilloso. Todo lo contrario. Y luego yo no tenía máquina de escribir, yo iba allí a la academia y no tenía máquina de escribir. Entonces mi hermana se casó, es que las cosas no eran tan accesibles como ahora, y mi madre, yo no sé, porque me apunté a máquina porque yo quise, porque mi madre le daba igual que yo supiera escribir a máquina que no, entre otras cosas no teníamos ni máquina de escribir en casa. Pero se casó mi hermana, se fue de viaje de novios a Canarias, que entonces... Y entonces era un típico traer radiocassette, máquinas de escribir, cosas que por aquí o eran más caras, o no había, bueno, me imagino que habría, pero eran más caras. Sí. Entonces allí no se pagaban aranceles, lo que fuera, que el caso es que me trajo una máquina de escribir, pequeñita, con las teclas blandas. Bueno, para mí es que estaba siempre escribiendo a máquina, que en mi casa me daba por copiar los libros y escribiendo a máquina por el placer de escribir. Le ponía un calcar y hacía 2 copias a la vez. Era una manera de divertirme, porque ya te digo, no lo hacía con ninguna pretensión, ni me necesitaba escribir a máquina para nada. Luego yo terminé EGB, no quería estudiar, no me gustaba estudiar, y al día siguiente de terminar me empecé a levantar a cocer en la panadería de mi casa, empecé a trabajar en la panadería, con lo cual ni me hacía falta escribir para trabajar en la panadería ni nada, pero yo disfrutaba escribiendo. Entonces, bueno, la máquina de escribir fue una maravilla. Además tenía una cinta que era negro y rojo, y podía escribir en negro y en rojo. Para mí era maravilloso. Bueno, pero también fue una forma, a lo mejor, ¿no?, de seguir impulsándote y dándote pues ese aliciente para seguir escribiendo, ¿no? Sí, pues sin yo saberlo y sin yo pretenderlo, porque ya te digo, todo esto que te cuento lo hacía por puro placer, sin ninguna pretensión.
Luego ya, cuando ya fui bastante más grande, cuando ya llegaron los ordenadores, que recuerdo aquí, en este espacio, cuando estaba aquí en la biblioteca, empezaba a decir Lola, la bibliotecaria, ya tenéis que buscar los libros en el ordenador. Y yo decía, ¿pero cómo? Si yo no sé cómo funciona un ordenador, había un cabezón de estos ordenadores primeros que venían, pues tenéis que buscar la asignatura en el ordenador y decirme qué asignatura es. Y yo decía, pero si yo no sé cómo funciona un ordenador. Y bueno, ya empezaron a venir los cursos, pero bueno, no me voy a adelantar a acontecimientos. Bueno, pues Alicia, muchas veces para la escritura pues lo hemos visto, ¿no? Que te basabas en la experiencia de lo que vivías y en lo que ibas pues un poco haciendo, ¿no? No sé si también en viajes, porque hay mucha gente que también se basa en esos viajes, no sé si eres viajera, si has estado en muchos lugares, ¿cuál es tu sitio preferido? Bueno, mi sitio preferido es la playa. Me encanta el mar y me encanta la playa. No viajo mucho, viajo a lo mejor 1 o 2 veces al año. Y sí, siempre te inspiran los viajes. Alguna vez que otra pues he escrito de hecho, siempre que me voy de viaje escribo a modo de diario. Tengo una libreta que escribo además a mano y lo llamo libreta de viajes y escribo un diario, un tipo diario de lo que hago cada día. Y el mar me inspira muchísimo, claro. Me puedo pasar el día entero en el suelo, en la arena, leyendo y mirando el mar. Me encanta. No viajo tanto como quisiera, pues más bien por pereza, porque no sé, podía viajar más, pero por unas cosas, por otras. Cuando tienes niños pequeños porque son pequeños, cuando tienes mayores que cuidar porque tienes mayores, siempre hay probablemente no me gusta lo suficiente porque siempre buscamos excusas para justificar. Pero bueno, sí, siempre te inspira. A mí, voy por la calle y me inspira todo me inspira. Llevo siempre en cualquier bolso llevo una libretilla, porque es que veo cualquier cosa y anoto lo que me ha llamado la atención, porque eso me da pie a un relato, o no, pero yo siempre anoto, siempre. Tengo mi casa llena de notillas que muchas veces me dice mi marido, ¿esto vale o hay que tirarlo? Porque son papeles que estoy viendo en la tele, que escucho una frase de alguien, de un escritor, de cualquier persona, de un científico, de lo que sea, de un abuelillo, de lo que sea. Todo me inspira. ¿Te la guardas? Sí, siempre voy copiando frases, siempre voy... Y bueno, ya apuntando libros y autores de libros, ya tengo una lista que no me va a dar la vida a leerlos, pero bueno. Bueno, pero yo creo que, Alicia, que familiares o conocidos o amigos tuyos ya saben perfectamente lo que regalarte. Sí, por porque supuesto, todo lo que tenga relación con la lectura y la escritura es un buen regalo, ¿no? Sí. Soy muy selectiva con la lectura, no me gusta leer de todo, ¿sabes? Pero sí. Bueno, siempre que me regalen un libro es... De hecho, ya te digo, mi biblioteca comenzó con el primer libro que gané en un concurso y el segundo que me regalaron en un cumpleaños. Esos fueron mis 2 primeros libros. Oye, Alicia, y como opción así para desconectar en tus ratos libres, como ocio, la lectura. Bueno, la lectura, y ahora es que yo soy muy osada. Ahora mis hijos han estudiado todos música, y por mi casa también, además de notas y de libros, había un montón de partituras y había instrumentos, y uno de ellos el segundo estudió en el conservatorio y él toca el saxofón, pero como instrumento complementario le exigían otro, entonces él se cogió piano y entonces le compramos un piano. Como no era su instrumento, pues él el tiempo que estuvo en el conservatorio lo utilizó y el piano se quedó en mi casa, y yo solamente pasaba por el piano a levantar las partituras, limpiarlo y colocarlas, y me daba una rabia ver esas partituras y no entenderlas, que precisamente el año de la pandemia, el curso de la pandemia, se me ocurrió apuntarme a la escuela de música. Y toda la gente me decía, pero si el piano es lo más difícil que hay, ¿pero cómo se te ocurre? Y digo, pues sí, y le pregunté a Jesús Manuel, al director de la escuela, digo, oye tú, porque además desde mi quinta habíamos ido juntos al colegio, teníamos los dos conocíamos al profesor de música que sabía la formación musical que yo tenía, que era básica, las 3 notas. Y digo, ¿tú me crees a mí capaz de yo aprender? Y dice, ¿tienes prisas por aprender? Digo, ninguna. Digo, además que no lo hago para tocar en ningún sitio, simplemente lo hago porque es que me despierta tanta curiosidad ver las partituras y no saber qué pone. Y dice, pues entonces apúntate, si no tienes prisas, ni tienes... O sea, porque esto es cosa de tiempo. Y me animé y me apunté, y con la mala suerte de que justo me apunté en octubre cuando empezó el curso, cuando llegó marzo, pues llegó la pandemia y tuve que dejarlo, y tenía, la base pues mínima, y bueno, pero yo seguí practicando ahí en mi casa con el piano, me cogí un curso online y estuve todo el tiempo de la pandemia, bueno, me salvó
me salvó el aburrimiento, la lectura y la música. Y bueno, seguramente no voy a llegar a ningún sitio, pero bueno, me relaja muchísimo. Bueno, pero lo tienes ahí también, sí, me relaja las muchísimo. artes. Y además aprender y sobre todo eso, ya veo una partitura y un poco la entiendo, la voy entendiendo, no la entiendo todavía del todo, pero la voy entendiendo. Y ya cuando voy a un concierto, pues ya disfruto muchísimo, porque disfruto y paso envidia, porque veo lo difícil que es. Y el tiempo que eso conlleva cuando ves a los chicos tan pequeñitos que van en la banda tocando y dices, madre mía, si esto es dificilísimo. Pero bueno, me relaja y disfruto. Poquito a poco. Bueno, pues otra de las cosas que también haces en tus ratos libres, pues es participar y organizar el certamen o el acto de lectura de cartas de amor y desamor del grupo literario Airén. Hace un mes precisamente fue la última y bueno, pues yo te quería preguntar cómo es organizar un acto de estas características, participar en él, buscar un poco, pues involucrar a la gente. Bueno, pues aunque parezca, lo dije en la otra entrevista que tuvimos, que aunque parezca son actos locales, pues asiste poca gente, en fin, pero a pesar de eso lleva mucho detrás de sí. Yo cuando llegué al grupo literario Airén, pues que fue por el año 2000, recuerdo, pues lo que te estoy diciendo, que esta afición que yo tenía la tenía pues como hobby, sin que nadie a mi alrededor sabía que yo escribía, que yo tenía un blog en el que iba escribiendo con mi máquina de escribir ni nada de eso. Pues en uno de los programas de festejos, que yo desde pequeña, que también me gustaba muchísimo leerlo porque se publicaban relatos de cosas antiguas y me gustaba mucho leerlos, pues en uno de los relatos, varios relatos vi que iban firmados con el nombre del autor y ponía abajo, componente del grupo literario Airén. Y yo decía, anda, pues es que hay un grupo literario aquí en el pueblo. Pues ya a varias de las personas que habían firmado con este nombre les pregunté, pues sí, se ha formado un grupo y digo, ¿y yo puedo participar? Digo, pues vamos, que yo sé poco de escribir, no he escrito nunca, lo poco que escribo. Sí, pues si aquí somos todos aficionados, pues tú vente. Nos fuimos a la maravillosa cueva del Castaño, que es una cueva que eso te provoca muchísima inspiración también porque la tiene muy bien arreglada y hecha lumbre. Cuando yo llegué aquel día allí, con todos mis compañeros, que todos eran aficionados a la escritura, pero a mí me parecieron dioses porque sabían escribir muy bien, y aquella lumbre, y aquella gente hablando de poesía, de escritores, pues a mí me llegué, y estaban organizando ellos, yo llegué de nueva, estaban organizando un acto que se llamaba Raíces de nuestro pueblo. Y yo digo, ¿y yo ya puedo participar? Y dice, sí, si quieres, si sabes escribir y quieres escribir algo, pues lo que a ti se te ocurra. Pues cuando salí de la cueva llegué a mi casa y no me pude aguantar las ganas, me puse a escribir, que recuerdo que escribí 2 poesías, si se le puede llamar así, porque la poesía es una cosa bastante delicada, entonces cualquier cosa que escribimos le llamamos poesía y no. Bueno, yo escribí 2 folios con cuartetas, que era lo más sencillo que a mi alcance de escribir, que le llamé Sonidos y Olores de mi pueblo. Entonces recordé pues los sonidos de mi pueblo, del sartenero que pasaba por las calles tocando la sartén para que estañar los agujeros que había, de los olores, del olor a azafrán, del olor a uva cuando se vendimia. Pues escribí 2 poemas, que los escribí aquella noche cuando llegué a mi casa porque me lo pedía, como que me lo pedía el cuerpo. Y yo vi cómo organizaban de bien aquel acto, que montaron como una especie de cocina campera, la pintaron, nos sentamos en serijos, y yo aquello dije, digo, esto es maravilloso, qué cosa más bonita, qué gente más buena. Entonces a partir de ahí yo aprendí de ellos, cómo organizaban ellos los actos, y bueno, y ya seguimos, y hacíamos unos actos en otoño, solemos hacer, y luego cuando yo llevaba allí 1 año o 2, pues se nos ocurrió organizar un acto de cartas de amor. Y a partir de ahí pues lo empezamos a hacer, tuvo tan buena aceptación que ya, entonces hacíamos los carteles a mano, los pintábamos a mano porque no teníamos, yo no tenía ordenador ni sabía hacerlo, y era pues eso, hacer las entradas, venderlas, hacer los carteles, era muchísimo trabajo, mucho trabajo. Bueno, ya en la Casa de Cultura yo traía ya un poco de experiencia en grupos, porque yo había formado parte del grupo cultural El Galán de la Membrilla, que también se formó en el año 89, y entonces ahí sí que eran los medios rudimentarios, porque entre otras cosas no teníamos ni Casa de Cultura. Había cerrado el Cine Avenida, que era donde se hacían los actos culturales, y no teníamos Casa de Cultura, no teníamos espacio escénico ninguno. Entonces
La primera obra de teatro que hicimos, que yo participé, la hicimos en el Colegio Virgen del Espino, pusimos mesas y tablones de madera, bajamos las sillas de las aulas de los colegios y ahí formamos un patio de butacas, ahí en lo que era en el gimnasio. Y después de ahí lo que ahora es la Cámara Agraria, igual, tablones, sillas traídas con más polvo que tenían ahí almacenadas en un rincón que teníamos que limpiarlas, o sea que un poco ya venía con experiencia de haber pertenecido a otro grupo en el que no se dedicaba especialmente a la poesía o a la prosa, sino que era más un grupo cultural que hacía distintos, sobre todo se dedicaba más al teatro o a excursiones, más actividades culturales distintas a la escritura. Y bueno, en este acto pues soléis presentar vuestros propios textos o leer autores, como ya veíamos. ¿Qué tipo de textos o géneros, ya centrándonos un poquito más en la parte más artística tuya, ¿no? ¿Qué tipo de textos o géneros son los que más te gusta escribir, tus preferidos? Bueno, a mí escribir, lo que más me gusta es escribir crónica. Me gusta muchísimo recoger lo que pasa. Por eso, porque me mueve la curiosidad. Como siempre he sido tan curiosa, las cosas que pasan, que ahora, por ejemplo, lo que te estoy contando, que aparece en este libro que publiqué en el 2014, este libro es un recopilatorio de las obras de teatro que se han hecho en Membrilla desde el año 35 por grupos aficionados. Entonces, todo esto, como a mí me causaba tanta curiosidad, pues eso, ahora cuando vamos a la Casa de Cultura y vemos los medios que hay, los medios que tenéis de luz, de sonido, de tecnología, pues es todo muy fácil. Pero antes de eso hubo un proceso muy rudimentario en el que muchos jóvenes, la mayoría de los jóvenes de la época, pues participaban, porque entre otras cosas no había otras actividades más divertidas, no había internet y había que salir por fuerza y hacer teatro era una cosa bastante divertida, se llenaba el Cine Avenida. Entonces yo todo eso lo sabía porque mi hermana había participado en el grupo Alborada, que era un grupo de teatro, y yo decía, si todo esto no se recoge, se pierde, porque hay la gente más cercana te lo va a contar, pero luego ya el resto de jóvenes no saben cómo esto fue. Entonces, pues me apetecía muchísimo contarlo. Entonces, el género que más me gusta es la crónica, lo que pasa. De hecho, pues siempre todas las obras de teatro que se han hecho en Membrilla, yo las he recogido todas, las que yo he ido a ver. Pero las anteriores, que es lo que está basado en este libro, que está lleno de fotografías antiguas en color de los años, pues ya te digo, desde el año 35, que es cuando los jóvenes empezaban a hacer, que cuando yo abordé a estas personas mayores, como no tengo ningún tipo de formación, ni periodística, ni de ningún tipo, me aventuré con un bolígrafo y una libreta, que cuando la persona mayor empezaba a hablarme, le pasaba lo que me está pasando a mí, que le fluían los recuerdos y a mí no me daba tiempo a apuntar. Y recuerdo que hablando con un hombre que había estado en el Cine Avenida muchos años, dice, muchacha, cógete una grabadora, que tú... No... Yo decía, espera, a ver qué has dicho, no me daba tiempo a escribir. Y entonces, pues me compré una grabadora de estas de cassette, entonces ya fui casa por casa con mi grabadora y ya en mi casa luego ya lo podía pasar. Y es lo que más me gusta, escribir es crónica. La poesía me gusta muchísimo, pero es muy difícil. A mí me cuesta muchísimo componer poesía. Alguna vez que otra con los compañeros, en tono de broma, nos hablamos por WhatsApp en décimas, y alguno de los compañeros te escribe una décima en un cuarto de hora y yo me puedo pasar la mañana entera para contestarle una cosilla que quede bien para hacer una décima. Entonces, luego la prosa normal, la prosa también me gusta, el relato normalmente. Luego hice algunos cursos en la Escuela de Escritores a través de online y aprendí muchísimo, porque cuando yo empecé a escribir en los programas de festejos, que recogía las crónicas, pues eso de la vida de mi madre, que mi madre trabajó en la centralita de teléfono y tiene una historia muy curiosa y la recogí y la escribí, la publiqué en el programa, pues mucha gente me felicitaba, le gustaba lo que yo escribía, entonces me di cuenta que necesitaba algo más, que no tenía las herramientas suficientes, porque solo tenía la ilusión y un poco la imaginación, pero luego la técnica de escribir no la tenía. Entonces vi a través de internet que había una escuela de escritores, que podía hacer cursos online, porque eran cursos que se hacían en Madrid y yo no podía ir, entonces pues me pasé 11 años haciendo cursos de relato breve, de redacción eficaz, de escritura creativa, de proyectos narrativos avanzados, y me dio muchísimas herramientas y ya me quité un poco pues muchos vicios y muchos fallos que tenía porque no sabía escribía porque de manera aventurera, dijéramos. Sí, más por hobby, ¿no? Sí, más por hobby, pero sin darme cuenta pues eso de los fallos que cometía, y en estos cursos aprendí muchísimo. Bueno, no todo lo que quisiera, pero sí que aprendí.
¿Y cuánto tiempo sueles necesitar? Porque sí que dices que para la poesía pues te cuesta un poquito más, ¿no? Pero ¿cuánto sueles necesitar para escribir un texto? No sé, ¿de dónde te tiene que venir la inspiración? O si siempre estás inspirada para escribir lo que sea. Bueno, hay veces que hay gente que te solicita colaborar en algo y ya te dan el tema, y entonces pues tú te tienes que basar en ese tema si te es afín, y si no pues tienes que investigar. Y te lleva, depende del plazo que te den. Cuanto más plazo te den, más tiempo me lleva. Yo tengo, hay veces que decía Borges, creo que era, que si no lo publicaba para dejar de corregir. Y digo, contra lo que me pasa a mí. Hay veces que cuanto más plazo me den, no dejo de corregir. O sea, los textos en la escuela esta de escritores nos recomendaban de una vez que los escribes dejarlos en cuarentena, porque recién escritos no ves los fallos, y dejarlos en cuarentena un tiempo y luego retomarlos. Entonces, pues con este libro me dediqué años. Este segundo libro fue una colaboración que me pidió Carmen, la concejala de Cultura. Me dijo que si quería adaptar la historia de Membrilla a cuento, para regalar este libro a todos los niños del colegio, de los dos colegios. Y yo le dije, ¿la historia? Digo, no, la historia no, porque yo una cosa es escribir los aconteceres populares que yo veo, recojo. Digo, pero la historia ya son palabras mayores, yo no sé investigar en un archivo. Y dice, bueno, pero si es adaptada a cuento. Digo, ya, pero adaptada a cuento yo no puedo inventarme los datos de la historia. Y la historia, tú tienes que investigar en un archivo, yo no sé cómo se leen los legajos ni nada de eso. Entonces me puso en contacto con Pedro Almarcha, que es el historiador local. Él tenía muchísimos legajos traducidos, que tuvo la generosidad de regalarme una copia, en los que se basaba la historia, que él la recogió en numerosos artículos. Entonces me costó muchísimo porque tuve que concentrarla en unas pocas páginas y además simplificarla de tal manera que fuera amena para que los niños la leyeran, que no se agobiaran con fechas ni con datos. Y bueno, pues también el margen que me dio ella de presentarlo, pues es lo que me duró el hacerlo, porque es que una vez que tú trabajas en eso, en la recopilación de datos, y los tienes todos, los vas poniendo un poco en orden, pero sin conectar un párrafo con otro, pues luego llega el tiempo de conectar, y luego ya una vez que lo tienes hecho, pues corregir. Y corregir, no paro de corregir hasta que no tengo que entregar el libro. A nivel un poco por libre, no sé, pues eso, el tiempo que sueles necesitar tú, o si vas por la calle o estás en un momento un poco inspirador y te surge escribir algo y al final pues puede resultar en un libro, como puede ser Membrilla entre bambalinas. Bueno, hay veces se dan las dos circunstancias. Hay veces que te llega la inspiración y te pones a escribir y te hace, bueno, hoy voy a escribir esto, pero hay veces que lo bastante que necesites escribir de algo, que te enfrentes a lo que habréis escuchado muchas veces, a la página en blanco. Que te pones a escribir y no te sale, y escribes un párrafo y no te gusta, y no lo ves, y no lo logras conectar, y no te sale, y cuando no te sale lo mejor es dejarlo. Y hay veces que se está en la actividad más vulgar vulgar o como queramos llamarla, que a lo mejor estás fregando los platos o estás, yo qué sé, limpiando el polvo, y de repente te tienes que quitar los guantes y corriendo porque te ha venido una idea que si no la escribes se te olvida. Y bueno, y en mi mesita de noche por supuesto que tengo mi libreta y mi boli, porque eso de acostarte por las noches y que se te ocurra una idea y que tienes que escribir un poquillo, hacer un pequeño boceto, porque si no se te olvida. Y se me dan los dos casos, de estar en cualquier situación y tener que dejar lo que estoy haciendo y ponerme a escribir porque me llega, o eso, ponerme porque digo, pues mira, me han encargado esto, me han dicho que escriba sobre esto, y sentarme y que no me sale. Y bueno, y buscar una palabra. Eso es que puedo escribir un texto, estar una mañana y escribir un relato que me ha salido como del tirón, y la última palabra o una palabra que quiero que diga esto, no me sale la palabra. Y busco sinónimos y busco y no te sale la palabra, y tienes que dejarlo porque no te sale, y parece una tontería porque luego pienso, digo, probablemente el 99% de la gente que lea esto le va a dar igual la palabra que venga aquí, pero yo... esa palabra que estoy poniendo no es la que yo quiero y no me gusta, y tiene que ser que por lo menos que me guste a mí. Y si te pregunto, Alicia, no sé si mejor tu autor favorito o tu libro favorito. Yo creo que va por épocas. Ahora estoy súper fan y súper enamorada de Irene Vallejo, que es una escritora, además de sabia, es una filóloga que ha escrito un libro que lo publicó precisamente antes de la pandemia, en el 2019, se llama El infinito en un junco, es la historia de los libros,
cómo ha evolucionado desde la antigua Grecia y Roma, cómo se escribían los libros en papiros y cómo ha ido evolucionando la escritura y el peligro que hubo de que la gente decía que al venir los e-books que ya iban a dejar de hacerse libros en papel. Bueno, es un libro que es una enciclopedia, son 400 páginas y lo escuché en un programa de radio que hablaban de ese libro. Y yo siempre miro si está en la biblioteca antes de comprarlo, miré que estaba en la biblioteca y lo cogí. Cuando empecé a leerlo, tenía que subrayar, necesitaba subrayar, y claro, no era mi libro, no lo podía subrayar. Al final tuve que devolverlo y comprármelo para poder subrayar todo lo que decía. Me encanta Irene Vallejo, además que es muy erudita y acerca la sabiduría que tiene, la acerca al común de los mortales que no sabemos. No sabemos de filología, no sabemos de culturas antiguas y ella te lo acerca con una sencillez, hasta el día de hoy. Luego, ya te digo, me han gustado siempre biografías, siempre en distintas épocas de la vida tenía un autor, pues cuando eres joven, pues eso, Enid Blyton era mi autora de referencia porque escribía los libros de los 5 que me gustaban muchísimo. Y ahora pues estoy enamorada de Irene Vallejo. Siempre con las personas que me reúno siempre les recomiendo el libro El infinito en un junco para que lo lean porque es un libro que ya te digo, a mí durante la pandemia lo leí y lo volví a leer, lo leí 2 veces y lo tengo lleno de picos doblados y de subrayado porque es una auténtica enciclopedia. Y si te pregunto por, no sé, si tienes algún proyecto ahora en mente en el que estés trabajando, ¿qué me dirías? Ay, dicen que no hay que hablar de los proyectos, pero creo que ya es un poco eminente y bueno, investigando este libro me metí en la hemeroteca del Lanza porque salían muchas crónicas de las obras de teatro que se habían hecho y en una de las veces que me metí me salieron crónicas con fotos de reinas y damas de Membrilla y de otros pueblos de por aquí. Entonces, cuando vi aquellas fotos en blanco y negro de mujeres que ya son mujeres maduras ahora y entonces eran una jovencita, me guardaba esas páginas porque digo, ¿y esto cuando empezó? ¿Es las reinas y las damas? Mi hermana fue dama en el año 78 y creía que fue el primer año cuando mi hermana fue dama. Entonces, pues otro hilo del que tirar. Entonces, aún no había terminado este libro y yo estaba tirando de aquellos hilos que los tuve que dejar aparcados porque este libro, había hablado con tanta gente que la gente me demandaba que cuándo lo iba a publicar. Y al final no tenía ni idea de cómo se publica un libro, ni cómo se edita, ni yo tenía mis hojas de Word escritas y ya no sabía, y además llevaba muchísimas fotos, no sabía ni cómo esas fotos se podían colocar, no sabía ni qué era maquetar, no sabía nada. Y al final pude hacerlo con una empresa de aquí de Membrilla que me lo maquetó y me lo hizo y ya entonces tenía el tema este de las reinas, el origen me causó muchísima curiosidad de cuándo fue la primera vez. Y de momento está ahí. Y de momento está terminado, ya está terminado y está pues buscando el momento adecuado de que vea la luz. Bueno, pues que espero que no se demore mucho por el hecho que te digo que si lo vuelvo a repasar hoy empiezo a corregirlo otra vez y no quiero ya... Le das más vueltas. Sí. Bueno, pues Alicia, como decía, muchas gracias por habernos abierto un poquito más las puertas de ti misma, ¿no? de conocerte un poquito más y que los vecinos y vecinas de Membrilla pues vean también que no es necesario pues tener a lo mejor una formación académica excelente para conseguir grandes logros y grandes cosas como podemos ver en tu persona y contigo. Sí, es importante que te guste y incluso de forma autodidacta pues investigar y estudiar lo que te gusta y disfrutarlo y ya está. Lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de A Contraluz. A vosotros por acordaros de mí. Gracias.